Estamos en Espacio Público. Soy Álvaro Pop y para mí ha sido profundamente aleccionador, y espero que también para ustedes, estos diálogos en los cuales estamos conociendo los actores que determinan lo que sucede en el ejercicio de la política nacional, y es de muchísima satisfacción entender que a partir del ejercicio de la política de pueblos indígenas, con indígenas, estamos haciendo también una marca de diferencia. Estamos hablando con Haroldo Keg precisamente y dejamos una inquietud, y es, estamos con un ejercicio electoral que los resultados eran los que esperábamos, y esperaban especialmente en el Partido Patriota. Hay una discusión ahí sobre las posibilidades de mayor cantidad de diputados o diputadas al Congreso de la República. Por eso hablábamos un poco de la sorpresa. ¿Le sorprendió el resultado legislativo en términos electorales? En términos generales, quizás sí, en términos generales, pero en términos distritales creo que no, porque uno conoce la realidad de su departamento y sabemos bien que las mujeres de nuestro departamento, especialmente las mujeres rurales, difícilmente externan la realidad de su pensamiento. Y cuando lo hacen en ámbitos como el que permite un voto secreto. Entonces eso es... Sabiendo de tu experiencia legislativa, ¿cómo evalúas el nuevo Congreso? ¿Cómo ves esa composición? No solamente en términos de las cantidades que se van a jugar, sino de la gente que va a llegar, que conoces a mucha de esa gente, y has estado en ese ejercicio de toma de decisiones junto con ellos, ante ellos o enfrente de ellos. ¿Y cómo evalúas esa composición del nuevo Congreso de la República? Bueno, voy a poner un ejemplo un poco burdo, si se quiere. Esto se evalúa, lo quisiera evaluar desde como que fuera un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene perspectiva en la medida, uno, dependiendo de línea por línea cómo está formado. El Partido Patriota llega al Congreso con 22 legisladores experimentados. Cuando digo esto, me refiero a 22 hombres y mujeres que han estado en el legislativo más de una vez, ¿sí? Y que han ocupado posiciones estratégicas dentro del hemiciclo parlamentario y dentro de las comisiones del Congreso de la República. Eso da ventajas reales a la hora de hacer un trabajo, porque se conoce el marco jurídico nacional, el marco jurídico que regula el Congreso de la República, y a veces hasta el saber dónde quedan las oficinas, que claro, parece risible, sí, el saber dónde quedan las oficinas, las secretarias y todo lo que funciona dentro de un lugar, es una ventaja. Es una ventaja que la superan los demás, y las demás en la medida de su capacidad instalada como personas y como equipo. Creo que el Patriota tiene la gran ventaja de tener 22 legisladores experimentados, 22 legisladores que superan, dijera yo, más de 2 elecciones, y eso da seguridad en el sentido de trabajar como legisladores y como partido y como equipo dentro del Congreso. Y obviamente el arte de la negociación, porque tener claro, más experiencia parlamentaria, el Parlamento es el espacio de negociación política por excelencia, y entonces te da un margen y un plus importante tener 22 con experiencia. Así es. ¿Y las otras líneas? Pues las otras líneas vemos también cierta experiencia, pero no más ni mejor que el Partido Patriota. Y el resto del Congreso de la República, estamos hablando de partidos que tienen una incidencia que pareciera novedosa, como el caso de la UCN, que llega con un equipo, si lo vemos en términos del campeonato de fútbol, con un equipo que nadie esperaba que fueran a llegar. ¿Cómo ves el futuro del Congreso de la República con estos nuevos actores en términos de bloques legislativos? Pues yo creo que sí, el partido llega con un buen grupo, pero no necesariamente con gente demasiado novata. Creo que son personas con capacidad y experiencia, si no dentro del legislativo, sí dentro del gobierno y en diferentes instituciones. Conozco a la mayoría de personas que van a llegar y creo que se puede
trabajar. Creo que son pocos los legisladores que se olvidan de su país y de su departamento cuando están en el Congreso. Creo que eso es lo que hay que tener presente, que un diputado es por el país, por la República. Por eso es que está un diputado representando a su departamento y no al revés. Primera negociación oficial en el Congreso de la República es la integración de la Junta Directiva. Vamos a ver a una persona indígena en la Junta Directiva del Congreso. Pues esos son procesos que se dan en su momento. En este momento nosotros estamos enfocados en que el Partido Patriota, que el general Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti triunfen con el mejor margen posible en la segunda vuelta. Creo que esa es una discusión que debe basarse ya cuando las placas están ya debidamente sentadas en su lugar y poder negociarlo. Claro, hay algunas perspectivas ahí que ya vienen manejándose en esto de la política. Uno no es que no conozca para dónde se mueven las líneas, pero yo creo que eso es un momento después, es del 7 de noviembre en adelante. Sí, yo lo pregunto porque me parece que mucho de la negociación de segunda vuelta puede traer implícitas negociaciones también en el legislativo en dos direcciones, en la dirección del presupuesto y en la dirección de integración de comisiones y de junta directiva. ¿Es eso real o estamos viendo como analistas desde fuera algo que tal vez no sucede? No, yo creo que ese son dos momentos diferentes, pero sí es cierto, se funciona en ese sentido. Es importante el presupuesto para el próximo año. Es importante porque el presupuesto es un instrumento político de trabajo y por consiguiente la negociación va por ese lado también. Pero también, como se decía, a futuro, después del 7 de noviembre, se harán otras integraciones dentro del marco administrativo del Congreso. Entonces, y a la par de eso también vienen las comisiones, porque ahora no solo se habla digamos, de la Junta Directiva del Congreso, sino también de las comisiones estratégicas e importantes en el Congreso, por decir algunas, la Comisión de Finanzas Públicas, la Comisión de Asuntos Municipales, Legislación, Energía y Minas, etc. Y efectivamente, después de darte un sabático de un par de años del ejercicio de la política nacional y convencido de que la política local siempre fue un permanente trabajo, ¿qué cosas nuevas estás ya viendo que vas a encontrar en el Congreso de la República? Además de ese tablero electrónico que no estaba y ahora está, pero en términos de la política nacional, ¿qué cosas nuevas es esta persona que inició procesos, que siguió procesos, que inventó procesos, que en algunos momentos se convirtió en noticia, en muchos quizás, o demasiados para otros? ¿Qué cosas nuevas estás encontrando en el Congreso de la República? Porque llegar al Congreso no es solamente el 14 de enero entrando en las puertas del Congreso, es ahora conceptualmente entrar en el ejercicio del Congreso de la República. Bueno, yo creo que hay que trabajar más el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala creo que ha ido quedando pequeño ante la realidad nacional y la necesidad nacional. Creo que hay que trabajar un Congreso más de Estado, que el Estado de Guatemala crezca y alcance, porque yo estaba en un diplomado en la Marroquín y ahí daban un diploma por los dichos que uno decía. Y yo dije una vez, yo cuando llego al rancho siento menos al Estado. Y mientras más voy subiendo, siento menos el Estado de Guatemala. Entonces el Estado de Guatemala debe crecer, no solo en números de personas, sino en expansión geográfica, geopolítica, de acuerdo a la necesidad de personas, comunidades y pueblos. ¿Sí? El Estado debe crecer. Estamos en un país pequeño, pero el Estado, no solo hablemos de cobertura de salud, de educación, no, el mismo Estado no tiene la cobertura suficiente en la geopolítica de Guatemala. Entonces un congresista debe pensar más en hacer un Estado, en trabajar por un Estado. Sabiendo de que en los momentos anteriores el ejercicio que hiciste cruzó en términos de representante distrital, pero también en funcionario nacional, en este nuevo ejercicio político, ¿cuál va a ser tu participación? ¿Vas más en términos nacionales? ¿Vas a hacer un trabajo más dedicado al distrito, a Alta Verapaz? ¿Cuál es la diferencia entre las dos cuando se sabe que obviamente el Congreso toca mucho de lo que... Vamos a esperar un funcionario venido del Congreso de la República, Haroldo Quej, saltando al Ejecutivo.
Bueno, eso ya lo veremos. Lo que sí es cierto es que un diputado de larga vida tiene esa triple relación. La relación exactamente legislativa, la relación con su población, porque eso de la intermediación para todos los demás, por ejemplo, a veces se retrasa el ministro de Salud en asignarle dinero a las organizaciones que brindan salud rural, por ejemplo, por negligencia o por incapacidad administrativa. Entonces, alguien tiene que trabajar eso. A veces cuando se retrasan resoluciones administrativas de ministerios que las municipalidades necesitan, alguien lo tiene que hacer. Y para eso, un diputado distrital debe mantener y hacer ese trabajo. ¿Sí? Hay otros diputados que no hacen ese trabajo, pero los que somos distritales no podemos dejar de hacer ese trabajo. Debemos de trabajar y pensar, tener a nuestro departamento siempre en la cabeza, siempre pensando qué más se puede hacer y qué se puede facilitar, qué se puede coordinar y qué se puede viabilizar. Ahora, y mantener una buena relación con los otros órganos, en este caso ejecutivo, a efecto de que la triple función de un diputado distrital realmente beneficie al Estado de Guatemala y al departamento que representa. Hay un paquete de iniciativas de ley que tiene que ver con el tema de pueblos indígenas. ¿Qué futuro le vemos para la próxima legislatura? Estamos hablando de la ley de consulta, estamos hablando de iniciativas que van precisamente en el tema de la participación política de pueblos indígenas, hay iniciativas que se refieren a lugares sagrados. ¿Qué futuro pueden tener estas iniciativas en un Congreso que realmente debería de demostrar interés por temas que tienen que vincularse a lo del Estado, pero también a las cosas particulares de los pueblos? Sí, es que los pueblos forman al Estado de Guatemala y el Estado es tan fuerte como tan fuerte sea el pueblo más pequeño que lo integra. Entonces, y ese pueblo pequeño empieza por respetarlo y respetarlo tal cual es y no quererlo homogenizar. O sea, cuando hablo yo de Estado no hablo de homogenización de personas, de culturas y de nada, simplemente estoy hablando de que el Estado debe permitir que las personas de diferentes pueblos participen, pero a su vez servirle a esas personas para lo que trabajan como personas o como grupos étnicos o grupos de interés. Entonces, yo creo que lo más importante en cuanto a la legislación que pudiera, hay que ver si definitivamente traen el espíritu maya, ¿sí? Porque muchos proyectos indígenas no traen el espíritu maya. Y entonces suele ser que cuando se aprueba, pues no empieza a formar parte de la vida de las poblaciones indígenas guatemaltecas. ¿Por qué? Porque copiando el anterior eslogan de INGUAT, así como el INGUAT solo usa los trajes para proyectar a Guatemala, pero no a las personas su oportunidad. Igual a veces pasa que muchos proyectos que dicen llamarse indígenas no lo son. Entonces esto también nosotros los indígenas, y ahora sí ya me pongo fuera del Congreso, sino me pongo como quechí, es evaluar si cada proyecto que le denominan indígena tiene nuestro espíritu, tiene nuestro sueño, nuestro anhelo, o no. Porque ¿quién dice que es indígena? Alguien lo dijo, pero ¿y ese que lo dijo lo consultó? ¿Verdad? Entonces la consulta también debe ser intraconsulta entre los pueblos indígenas, porque muchos proyectos no son necesariamente indígenas y los que sí son, hay que discutirlos. Y creo que en este momento, en este caso, es cuando entran los otros actores indígenas que no están en el Congreso para asesorar, para coordinar y para apoyar intelectualmente todos los proyectos de ley. ¿Haroldo Queje está de acuerdo con la minería? Pues yo creo que los países deben de desarrollarse. Si vemos, México el año pasado creció entre el 6 y el 8% de su Producto Interno Bruto gracias a los trabajos de minería. Ahora, si yo estoy de acuerdo o no, eso no es lo importante es cuánto beneficia a nuestro país en la calidad de vida de los ciudadanos y a los pueblos. El ejercicio de comparar países es muy importante porque efectivamente tenemos esa experiencia mexicana
pero también tenemos la experiencia costarricense que suspende por 25 años la minería a cielo abierto y le hace una apuesta, por ejemplo, al turismo y a la ecología. Es una discusión que va a ser importante en el nuevo Congreso y va a ser precisamente de los temas que vamos a seguir conversando en Espacio Público. Gracias por seguir con nosotros. Volvemos en unos mensajes.